Eh, bueno, ahí justo inicié la grabación ese último. Em, Así que nada, eso. Ponemos algunos elementos más. Y. Bueno, uno a lo último por las dudas. Bueno. En lo que es un hash cerrado, como ya saben, o sea, esto que estamos viendo son todas posiciones ocupadas, ¿no? Ahora podríamos, después voy a borrar alguna clave a ver qué pasa, no sé en cómo lo muestra la página esta, pero en principio lo que nosotros haríamos cuando borramos algo es justamente cambiarle el estado. Y ¿cómo sabes dónde caen? Es porque es literal hace módulo 29. Tipo, no tiene. La función de hashing es eso, en esta cosa. La del strings es un poco más complicada, por eso no. eh, no lo hice así porque no sé dónde va a caer, básicamente, para mostrarlo más fácil. Bueno, lo que decía. Creo que me perdí. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, lo de cuando borras. Cuando borras, cambias el estado. O sea, nosotros tenemos los tres estados. Una celda puede estar vacía, o sea, una celda le llamamos a una posición del array, ¿no? Una celda puede estar vacía, una celda puede estar ocupada, una celda puede estar borrada, básicamente. Con eso ustedes ya vieron que en principio resuelven, sabiendo esa información, si algo está ocupado, resuelven una colisión y también resuelven la búsqueda. O sea, eso lo tienen que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tengan que implementar la primitiva de iterar, o sea, la idea es siempre tener en cuenta las celdas que están ocupadas, porque son las claves que realmente siguen perteneciendo a mi diccionario. Por más que yo tengo data adentro del slice, digamos, si está borrada, tipo no me sirve de nada. Y mismo si está vacía, se supone que con algún valor debe estar inicializado, tampoco me importa. O sea, en realidad es información que está por dentro de la implementación, eh, pero no es relevante para quien usa el TDA, básicamente. O sea, a Bárbara no le importa ni los borrados ni los vacíos, solo los ocupados. Entonces, básicamente cuando ustedes tengan que implementar lo que es la primitiva de iterar, sea con un hash, bueno, al principio hablemos de hash cerrado, o sea, como vengo diciendo, lo que les va a importar es las posiciones ocupadas. O sea, no tiene ningún sentido que ustedes apliquen la función iterar, o sea, la función que le brinda, que se le pasa a iterar, como vieron en la lista. No tiene ningún sentido que yo se lo aplique a una clave que no pertenece al diccionario. Porque, primero, que no suma nada, y segundo, que capaz hasta te cambia, probablemente te cambie el resultado de lo que sea que quieras obtener con ese iterar. Como ya vieron, hay cosas que con iterar no se puedes contar y qué sé yo, y tipo, no sé, o sea, vas a alterar la cuenta de algo que no pertenece al diccionario, por más que internamente esté ahí. Entonces, eso en cuanto al iterador interno. No hay mucho más que agregar. No sé si hay alguna duda hasta ahí. Ok, buenísimo. Cualquier cosa, interrumpame. En cuanto a lo que es el iterador externo, es un poco lo mismo, digamos. O sea, de nuevo, a nosotros solo nos va a importar las posiciones que están ocupadas. Entonces, la idea es que cuando yo creo el iterador, como ya les dije, si bien es una primitiva el TDA, el crearlo, después es como, justamente es un TDA aparte, digamos. Eh, que es el iterador de ese hash en específico, pero es un TDA aparte. Entonces, cuando ustedes crean el iterador, yo, Alan, estoy implementando la creación de ese iterador. La idea es que yo, o sea, si lo creé, o sea, yo, Bárbara, lo creo y ya quiero saber si hay un actual, por ejemplo. Creo que se llama así la primitiva del iterador, tipo ver actual, que me vuelve la tupla clave valor. Eh, entonces, yo ya tengo que estar posicionado en ese lugar. Entonces, lo que les estoy queriendo decir es, al momento de crear el iterador justamente, el iterador externo, yo tengo que posicionar eh, ese valor actual, digamos, pueden ponerle como quieran, pero digo,
ese valor actual del iterador, estoy hablando desde la implementación ahora, ¿no? Tiene que estar apuntando al primer elemento válido de haberlo de la tabla de hash, básicamente. O sea, en este caso, la idea es que el iterador, cuando yo lo creo, yo llamo a la primitiva crear iterador o punto iterador, no sé, no me acuerdo bien la firma, que ya me apunta al 7. O sea, yo Bárbara uso, hago punto iterador, paréntesis, punto era actual, y yo ya tengo que ver eso. Entonces, en principio eso lo tienen que tener en cuenta. Sea cual sea el hash que utilizan. Tipo, tienen que devolver ya el iterador en la primera posición válida. Me lo dije 400 veces ya. Creo que se entendió. Entonces, en cuanto es un hash cerrado, lo que habría que hacer justamente es, bueno, yo tengo mi tabla, voy a recorrer los elementos hasta encontrar el primer ocupado. Ahora, ¿qué tendría que hacer si yo quiero pasar al siguiente elemento? Pregunta para ustedes. ¿Qué les parece? No sé, a todo esto no sé si ustedes me escriben si yo lo veo de ahí. Claramente no lo veo, perdón. ¿Cómo sabes? Ah, no, está bien, era lo viejo. ¿Alguna idea de qué tendría que hacer cuando yo quiero pasar al siguiente elemento? ¿Qué les parece que tendría que hacer? O sea, yo estoy en el 7 y tengo que pasar a la siguiente posición válida. Sí, exacto. Tengo que hacer eso. Recorrer hasta encontrar la siguiente posición ocupada. En este caso, justo voy a iterar hasta, bueno, índice más 1, básicamente. Entonces, no, la idea del iterador es eso. O sea, yo lo creo en la primera posición válida. Una vez que yo ya lo tengo creado, puedo ver el actual. Puedo preguntar si hay siguiente, que eso ahora lo vamos a hablar un poquito más adelante, así se ve más claro. Creo que la última posición es capaz lo que más duda puede llegar a causar. Perdón. Y, bueno, y pasar, y siguiente, digamos. Entonces, como bien me dijeron, una vez que yo ya estoy en mi primera posición, qué sé yo, hice todo lo que quería con esa posición, paso a la siguiente. Pongo punto siguiente. Entonces, lo que yo estoy haciendo realmente es fijarme cuál es en mi tabla de hash, o sea, en mi slice de celdas, digámosle en este caso, fijarme cuál es la siguiente posición ocupada. Porque es lo mismo. A mí no me importan los vacíos, no me importan los borrados. Bueno, básicamente vamos a aplicar eso. Un poco la idea es esa. Lo único que puede llegar a causar duda en esto, yo creo que es el tema del hay siguiente. El consejo es siempre veanlo desde el lado de Bárbara, el tema del hay siguiente. O sea, es lo mismo que en la lista, básicamente. Spoiler va a ser lo mismo que en la lista. Tipo, si yo supongamos que iteramos todas las posiciones, yo fui, todas las posiciones, bueno, ocupadas obviamente, que realmente sean claves de este diccionario o clave valor de este diccionario, y llego a la última posición. Yo, justamente, o sea, el I siguiente tiene que ser, ¿cómo decirlo? O sea, no me tengo que saltear la última clave que tengo. O sea, justo acá es anecdótico que la última clave queda en la última posición del slice, literalmente, pero digo, más allá de ese detalle, el I siguiente lo que me tiene que indicar es si yo estoy, o sea, sí, si yo estoy parado sobre un elemento válido, digamos. O sea, si yo terminé de iterar o no. O sea, si a mí me queda algo, o sea, si yo estoy en la posición 28, o sea, el I siguiente es true. Eso, sépanlo. Porque spoiler van a usar lo mismo, o sea, el mismo for que se armaron cuando hacen un ejercicio de lista, digamos, con un iterador, tipo, va a aplicar lo mismo en el hash. Entonces, no, justamente el I siguiente me tiene que dar true porque yo estoy parado efectivamente sobre un elemento. El I siguiente tiene que ser false únicamente cuando yo ya no tengo más posibilidad de iterar ninguna celda, básicamente. ¿Hasta acá hay alguna duda? Mira, me voy a fijar que me dejé algo. Ah, está bien, me dejé algo para... Ahí tengo anotadas algunas cosas. ¿Alguna duda hasta acá?
Ok, pero el slice no era infinito. Si te pasas de la posición 8 no volvés a la posición 0. A ver. El slice no es infinito. Lo que vos me estás preguntando seguramente es el tema de las colisiones. No sé si las... Sí, claro, cuando querés insertar algo. Tipo, supongamos que a vos tu fusión de hash te va a poner algo ahora en el 28, justamente. ¿No? En la posición 28. Lo que vas a hacer en un hash cerrado es justamente dar la vuelta. ¿No? O sea, obviamente estamos hablando de un hash que redimensione bien y qué sé yo. O sea, se supone que vos vas a tener alguna posición válida efectivamente cuando ya estás haciendo este trabajo de guardar la clave valor. Entonces lo que vas a hacer, lo que tiene de infinito, entre comillas, es eso. O sea, es dar la vuelta para decir, bueno, en la posición 28 no está disponible para que yo guarde algo, ya sea porque está vacío o porque está borrado. Entonces lo voy a guardar en la posición más abajo, que en este caso sería la posición 0. Más abajo, más a la derecha, no sé, como quieras ver este slice infinito, digamos. Después, en lo que tiene que ver con el iterador, o sea, no tiene sentido que el slice, entre comillas, sea infinito. O sea, porque vos tenés que recorrer las claves de tu diccionario. O sea, si vos literalmente, o sea, si yo me tomara literal lo que me acabas de comentar, tipo, yo estaría devolviendo infinitas veces las mismas claves de mi diccionario. Y tipo, no tiene sentido. O sea, vos tenés que volver las claves que pertenecen a este diccionario y ya está. O sea, dicho en palabras sencillas, es recorrer el slice y devolver aquellas posiciones que efectivamente son claves. En el caso del iterador externo lo vas a ir haciendo a pasos, porque ahí va a quedar del lado de Bárbara, decir, che, quiero pasar al siguiente, no quiero pasar, quiero ver el actual, no lo quiero ver. Eso es tema de Bárbara. Pero digo, vos tenés que devolver de principio a fin esas claves válidas, digamos. O sea, esas claves que realmente pertenecen al diccionario, como ya dije antes. El I siguiente debería tener un for, ¿no? Porque tenés que avanzar hasta llegar a una posición válida. O sea, en hash cerrado. El I siguiente. No, el I siguiente no. O sea, no va a haber un for porque la primitiva que debería avanzar hasta la próxima posición válida es siguiente, justamente. O sea, no hay una necesidad de que... No hay una necesidad, ni tampoco me parece más correcto que el for esté en el I siguiente. O sea, es una cuestión de gramática. Tipo, el siguiente es el que avanza, entonces ese es el que va a tener un for en todo caso. ¿Queda claro ahí? Creo que sí. Ok. Si no, cualquier cosa, pregúntame. O sea, lo que te quiero decir es, el I siguiente no es el que avanza es el siguiente, pero de todas formas sí, o sea, va a haber un for, básicamente. Ok, perfecto. ¿Alguna duda más? No es nada. Si no hay dudas, hago unas preguntas, así debatimos un toque. Y creo que ya podemos pasar al otro hash. Bueno, tomo el silencio como que no hay preguntas. Entonces, ustedes en lo que era la lista tenían, además de las primitivas que acabamos de mencionar, que va a tener nuestro iterador, que ya les dije igual spoiler, ahora se las voy a mostrar porque en los ejercicios lo vamos a usar. Ustedes tenían, además de la que ya dije, que era el ver actual, el siguiente, el I siguiente, bueno, el crear, el propio iterador, tenían las primitivas de agregar un elemento o de borrar un elemento. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el iterador del hash no tiene esas primitivas? Y sumo, ¿por qué no tiene sentido que las tenga? O sea, mejor dicho, ¿por qué tiene sentido que no las tenga? Creo que dije lo mismo, pero bueno, se entiende. O sea, ¿por qué estaría mal si yo tuviera un iterador de hash en el cual yo pudiera insertar valores? Empecemos por ahí. O sea, no es una cuestión de... Porque tendrías que rehashear todo. O sea, no es una cuestión de rehashear, no es por eso en específico, sino porque... o sea, no, supongamos, empecemos, no, supongamos que el iterador
Ahí contestaron todos. A ver, vamos a poco. No es una cuestión de rehashear, empezamos por ahí. Lo que tiene de raro es que, o sea, volvemos a lo que yo, el ejemplo que daba antes, ¿no? Tipo, yo les estaba hablando de una lista. Por ejemplo, si ustedes tenían una lista que tenía, no sé, B conectado a C y estaban parados en. Capaz lo digo al revés, pero bueno. Si estaban parados en B, si no me equivoco, ustedes lo que tenían que hacer era agregar ese nuevo elemento entre B y C, ¿no? Estoy pensando si lo estoy diciendo bien. Creo que sí. Si no era al revés, tipo, si estaban parados en C era entre B y C. Creo que no. Si está parado en B, entre B y C. Bueno, lo agregaban ahí. Entonces, ¿qué tiene de raro eso hacerlo en un hash? O sea, justamente medio que lo estoy diciendo al formular la oración. Tipo, lo raro es que el hash, o sea, la idea es que yo agarro una clave y yo le busco su posición en específico a esa clave. O sea, no tiene sentido que yo use un iterador que digo, mira, ¿sabes qué? Yo tengo ganas de poner mi clave acá. O sea, estás matándolo de uno, en cierta forma, porque lo estás matando. Y más allá de que lo mataras, tipo, después no vas a tener forma de acceder a esa posición. O sea, ponele, nosotros salimos, supongamos que existiera esa primitiva, que no tendría sentido. Supongamos que existiera. Yo agrego una clave en donde se me cantó con el iterador. Y yo me fui del iterador, ¿no? ¿Qué es lo que estaría pasando? Tipo, yo después, ¿cómo busco esa clave? ¿Cómo sé dónde está? Tipo, si yo no usé la función de hashing, tipo, yo no tengo ni la más pálida idea de dónde ubique esa clave. Esa clave de valor, otra vez. No tengo la más pálida idea. O sea, porque fui un nabo y hice algo que no tenía que hacer y que no tiene sentido. Entonces no tiene sentido por eso. O sea, justamente lo que nosotros buscamos es, además de que sea todo constante y todas las primitivas las primitivas y las facilidades que me da un diccionario, nada, justamente eso, o sea, mantener todas esas cosas, tipo, no tiene sentido. Claro, o sea, lo que está diciendo ahí Tomás, o sea, siempre que ustedes pongan algo en un hash, va a estar determinado por esa fórmula, básicamente. Después, en un hash cerrado, justamente, si ustedes tienen algo justo en esa posición, van a resolver la colisión de cierta forma, que es mirando para abajo. O en un hash abierto, lo van a agregar a la lista. Tipo, ahí es como que, bueno, es un poco más simple si lo ven así. Pero digo, no tiene sentido por eso. Y después el borrar creo que es un poco lo mismo. O sea, tampoco tiene sentido que un iterador pueda borrar una clave del hash. O sea, no lo tiene. ¿Lo estaría vinculado a la redimensión? No. O sea, no veo el vínculo, la verdad. Si te querés explicar por qué pensaste eso. Iterar para agregar sería ODN. No sé si sería ODN, o sea, capaz lo puedes hacer de alguna forma, pero bueno, lo mismo, o sea, estás rompiendo todo lo que querés hacer, básicamente. Claro, sí, o sea, ¿por qué querrías agregarlo a algo con un iterador? O sea, le estás dando la libertad bárbara de romper tu TDA diccionario. En simples palabras es eso. O sea, no tiene sentido por eso. ¿Hasta acá alguna duda más? Ay, no. Si me queda alguna pregunta. Este mate está horrible. Me queda el agua muy fría. ¿Ninguna duda más? Entonces, bueno. A ver si me queda algo en el M de este. Ok. ¿Qué debería guardarme en el struct del iterador en el caso del hash cerrado? ¿Qué es lo que necesito? Y ahí voy a tirar un tip que dio Martín. Yo igual no lo usé, lo pueden hacer sin eso, pero ¿qué es lo que necesitan guardarse en el iterador? O sea, recordemos que el iterador, más allá de que me brinda cierta interfaz y demás, y yo me voy a manejar con eso, digo internamente, eso es un struct que tiene ciertos métodos y que tiene cierta información guardada. Que ven como necesario. En el hash cerrado, ¿no? Obviamente, estamos hablando.
Sí, en principio el arreglo, exactamente. O sea, en principio el arreglo, por ejemplo, ustedes en la lista, no digo nada porque les voy a spoilear un poco de cómo tendrán que hacerlo, pero bueno. Capaz en la lista necesitan algo más. O sea, no van a... Sí, está bien, no digo nada. Sí, o sea, en principio necesito el arreglo, eso seguro. También una de las cosas que dijo, bueno, estamos hablando, vuelvo a repetir, en el caso del hash cerrado, después del abierto hablamos que necesitaría ese struct. Pero en el caso del cerrado, en el caso del abierto, perdón, es lo que dije antes. En el caso del cerrado necesito sí o sí el hash, o sea, la tabla. Y también una de las consideraciones que dio Martín para el tema de esto de ahí siguiente, o sea, terminar de iterar, digamos, es tener justamente guardado la cantidad de iterados. Y cada vez que yo voy recorriendo una nueva clave, ir sumando ese contador y básicamente después lo que hacen simplemente es comparar contra la cantidad de claves que tengan, ocupados, como sea que lo hayan guardado en el hash original. Eso es algo que ustedes pueden hacer, entiendo yo que por lo que dijo Martín, tipo, te simplifica un poco el código. Yo creería que no lo hice, estoy casi seguro que no, la verdad lo hice hace bastante, pero creo que no, simplemente tenía la tabla y no sé si algo más, pero digo, esa consideración, o sea, yo no cortaba de esa forma, o sea, hay una forma más, un poquito más enquilombada, pero se puede hacer. Entonces, creo que no queda nada por hablar de hash cerrado. No. ¿Alguna duda? Si no, pasamos al hash abierto. ¿Vos tenés una duda o era un no? Y... Ok. Igual, sí, iba a decir, o sea, no hay nodos en principio, es un slice. Después los nodos en todo caso estarían en hash abierto en cada posición, en cada lista. Tipo, en principio el hash es un arreglo, nada más. O un slice, lo que fuere. Bueno, pasamos al hash abierto y vamos a hacer un poco lo mismo. Yo creo que esta página está en la página de la materia, si quieren jugar. Hay, no sé si es esta en específico, pero hay otras de las otras estructuras de datos que vienen en la materia, o sea, esa información está disponible, digamos. Vamos a poner ahí algunos elementos. Ok, empezamos de nuevo. Teníamos que armar los dos iteradores para lo que es el hash abierto. Como les dije antes, la firma va a ser la misma, el contrato es el mismo, la diferencia es cómo lo implementa Alan, o sea, ustedes. Lo primero que tienen que hacer, en el caso del hash abierto, es fijarse, en principio, si, o sea, bueno, lo mismo, tienen que buscar la primera clave que hay en el diccionario de haberla, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer es ir recorriendo este slice, que es lo que hay por detrás, o sea, nuestra tabla, e ir fijándose si hay una lista que no esté vacía, básicamente. O sea, supongamos que yo creo, vamos a hablar del iterador externo en específico. Yo creo el iterador, tengo que llegar a la primera posición clave, a la primera clave, a la primera posición de la primera clave, a la posición de la primera clave. Entonces, en este caso, tengo que llegar a la posición 1. Entonces, lo único que tengo que hacer, como tengo la facilidad esta de las listas, que va a ser un poco más sencillo desde este lado, es fijarme si la lista no está vacía. O sea, tengo un mosquito, está jodiendo. Voy a la primera posición 0. No tengo nada. La lista está vacía. Listo. Paso. Voy a la posición 1. La lista no está vacía.
Listo. Entonces ahí ya tengo una clave. La primera clave, que yo ya lo debería setear, porque yo, como les dije antes, tipo, al momento que yo creo el iterador, Bárbara tiene que poder acceder inmediatamente a la primera clave. Yo creo el iterador y digo, bueno, nada, la clave actual, digamos, es este, es en la primera posición, el primer valor de esta lista, y se lo devuelvo. Digamos. Y lo tengo guardado, perdón, y cuando yo quiera hacer ver actual siendo Bárbara, sí se lo devuelvo. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a hacerlo. ¿Qué pasa en este caso? O sea, yo llego a la primera posición. Bueno, acá lo hace con insertar primero, cuando hay una clave en el mismo lugar, digamos, creo que puedes insertar último, no cambia nada, pero bueno, eso es un comentario aparte. Yo veo el 14, digamos, la primera clave ahora es el 14. Arrancamos de nuevo, creé el iterador, tengo el 14. Entonces, lo que tengo que hacer, efectivamente, para que Bárbara pueda ver su siguiente clave, es ver la clave 1, o sea, el valor 1. Entonces, en este caso, ¿en qué otra estructura que nosotros ya vimos y para el momento que hagan el hash ya van a tener, que hagan el hash abierto de hacerlo, ¿qué estructura deberían hacer? Porque, nada, necesitan recorrer la lista, básicamente. O sea, ¿qué deberíamos hacer? Ya lo estoy diciendo, ¿no? Exacto. En específico van a tener que usar el iterador externo por razones lógicas. Pero sí, el iterador de la lista, efectivamente. Entonces, nada, en el caso de que yo soy, bueno, como dije, soy Alan, llego a la primera posición, a la primera clave válida, es el 14, devuelvo el iterador. Ahora, cuando yo hago ver actual, veo el 14. Cuando yo hago siguiente, tengo que pasar, tengo que fijarme si hay algo más en la lista. Claro, tengo que fijarme si hay algo más en la lista, con el I siguiente del iterador de la lista. Como I siguiente, yo me fijo y si efectivamente pasé a una clave válida, digamos, o sea, no pasé al final de la lista, entonces mi nueva clave actual, digamos, va a ser ese 1. Bueno, una vez que haga el 1, hago lo mismo, hago siguiente y me fijo si hay siguiente. En ese caso, lo importante, en ese caso, cuando yo ya terminé de iterar mi lista actual, la lista de mi celda actual, yo lo que tengo que hacer es decir, bueno, acá ya no tengo más nada. En esta celda nadie hasheó nada, o sea, ningún hash cayó acá, digamos. Ninguna clave hasheada cayó acá. Entonces paso a la siguiente posición de mi slice. Paso al 2, digo, che, ¿tengo algo acá? No, la lista está vacía. Bueno, paso al otro. No, la lista está vacía, no, la lista está vacía, llego al 5. Una vez que llegue al 5, ahí sí tengo algo. Entonces ahí sí puedo crear el iterador. Creo el iterador, me fijo cuál es o sea, todo esto lo hice en siguiente, ¿no? Seteo que el actual es el 5, listo. Cuando Bárbara me pregunte, el actual va a ser el actual de esta lista que estoy viendo. O sea, el primero de esta lista. Y el único, en este caso. Al siguiente, obviamente va a dar true. Pasás al siguiente de la lista. O sea, suponiendo que Bárbara quiere pasar. Pasás al siguiente de la lista. Y ahí te preguntas, che, ¿hay siguiente? No, no hay siguiente. Lo mismo que antes cuando pasé del 1, digamos. Tipo, ya está. Tipo, terminé de ver esta lista actual. Tengo que pasar a la siguiente posición. Porque esta lista no contiene más datos. Nada. Aplica lo mismo. O sea, el 6 voy a ver que está vacía la lista. El 7 está vacía la lista. El 8 está vacía la lista. Llego al 9. Lo mismo que en el 5. Voy a tener, bueno, la clave 20, o sea, voy a ver que la lista no está vacía, creo el iterador, veo que, nada, si hiciera, bueno, seteo el actual ahí y después, tipo, bueno, cuando Bárbara quiera ver actual le va a dar el 22, si quiere hacer siguiente, lo mismo que antes. Lo que tiene que hacer Alan es pasar en la lista, fijarse si sigue habiendo si hay un siguiente, si no hay un siguiente, pasa a la siguiente celda. Hace lo mismo en el 10 y en el 10 va a pasar lo mismo que pasó en la posición 1. O sea, primero se va a setear el 23, o sea, la clave número 23.
la vamos a poder ver con ver actual. En el caso de tocar siguiente, vamos a pasar, vamos a ver que hay un siguiente, entonces podemos ver ese 10 que tenemos ahí. Y lo mismo, barra la pregunta, ver actual, le va a dar el 10, bla, bla, bla. Cuando paso del 10, pongo siguiente, lo que va a pasar es, primero, que como dije antes, la lista no va a tener más nada, entonces voy a pasar a mi siguiente celda, y más allá de eso, lo que va a pasar justamente es que no tengo más nada. Justo en esta tabla que estamos viendo, no tengo más nada. Entonces, nada, tendrán que manejar un poco lo que tengan guardado en ese struct y decir, bueno, efectivamente este hash terminó y llegó a su fin. Lo mismo que antes, o sea, lo que dije de la consideración o el tip que había dado Martín de poder guardarse la cantidad de iterados, lo pueden hacer acá, porque sigue siendo un diccionario, la interfaz es la misma, pueden saber cuántos elementos tenemos en este diccionario y pueden saber cuántos fueron iterando si van llevando la cuenta. Se terminó el tema iteradores. No hay más, más complicación que esa. Obviamente, en el momento que ustedes se pongan a plantear el algoritmo o los algoritmos y qué sé yo, bueno, van a tener algunos problemas, seguro, porque se olvidan algún caso, qué sé yo, pero en esencia, lo que ustedes tienen que lograr es esto que estamos comentando. Este comportamiento, ese que se espera de un diccionario y además que, bueno, obviamente es el que esperan las pruebas, básicamente. Lo de la celda sería, o sea, la celda de por sí contiene listas enlazadas. Recordá que cuando vos creás cualquier TDA de los que los que trabajamos nosotros, lo que devolvés es siempre un puntero. O sea, si vos te vas a fijar en la pila, la cola, la lista, siempre devolvés un puntero. Entonces, con que vos ya tengas que es un slice de lista enlazada, no me acuerdo cómo era, o lista, creo que es el nombre de la interfaz. Creo que con eso ya es suficiente. No hace falta que vos agregues además que sea un puntero. Digo, eso ya se maneja bien, digamos, por dentro. ¿Alguna duda? Sé que es mucho, capaz lo que hablamos hoy. Pregunten porque ahora nos vamos a mandar a hacer ejercicios. Así que está bueno que entiendan. Dicho sea de paso, en el caso de implementar un hash abierto y en el caso de iterar, que como dije antes también es una primitiva propia del diccionario, lo que nosotros, o sea, en ese caso ustedes pueden tanto usar o el iterador externo o el interno. Para nosotros lo más correcto, y porque no tiene o sea, no tiene sentido capaz, o no hay una justificación de usar el iterador externo de la lista. Tipo, con que ustedes usen el iterador interno de la lista en cada posición de este hash abierto, es suficiente, no necesitan nada más, no hay una razón de ser para la cual elegir el iterador externo. Eso como comentario porque es algo que marcamos, no es que va a reentrego o nada, pero bueno, no, se baja un poco por eso porque no hay una necesidad de usar el externo. Pero bueno, ahora sí. Nada, si hay alguna duda, pregunten ahora, pues vamos a hacer ejercicios. Bueno, vemos que no hay dudas. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios. A ver si me leí algo acá. Bueno, el tema de qué es lo que necesitamos en el iterador, en el struct del iterador, en el caso del hash abierto. Un poco lo mismo, podemos tener lo de la cantidad de iterados, como está acá la recomendación marcada. Y también podemos, y también tenemos, tener que tener, bueno, obviamente el hash, o sea, la tabla de por sí. Y también podemos tener, si no me equivoco, una referencia a cuál es el iterador actual que estoy iterando, digamos. Creo que eso simplifica un poco la vida. Sí, no, necesariamente la necesitamos. O sea, necesitamos una referencia al iterador actual que estamos utilizando. Vuelvo a preguntar si no hay alguna duda. Bueno.
Vamos a hacer un ejercicio. Todo esto yo mostré así y acá lo tenía más lindo, pero bueno. Qué cagada. ¿Qué va a hacer? Bueno, vamos a hacer el ejercicio de contiene valor. Creo que es mejor si lo muestro la diapo primero. Bueno, si esto cargará, ¿no? Hash. Creo que es este. Se me recolgó. ¿Está viendo? Sí, se ve. Bueno, el ejercicio hash dice esto en el enunciado. Se tiene un hash abierto con la siguiente estructura. Obviamente, acá van a tener más cosas probablemente, pero en principio tienen esto. O sea, no hace falta para resolver el ejercicio más que esto. Se tiene un hash abierto implementado con la siguiente estructura. Bueno, un struct hash que guarda la tabla, que es un slice de listas. Y un struct campo que guarda la clave y el dato. O clave de valor. Implementar la primitiva contiene valor. Dato E, bool, que devuelve verdadero o falso de acuerdo si el hash almacena alguna clave con el valor pasado por parámetro, sin usar iteradores del hash, ya que se trata de una primitiva. Indicar y justificar la complejidad de la primitiva. Entonces, ¿qué se les ocurre acá? ¿Qué es lo que me está pidiendo el enunciado? En principio, pregunto eso, a ver si se entiende. O por lo menos dígame que se entiende, no sé. Si creen que lo entienden. Contesten, chicos, please. Tipo, ¿entienden? ¿No entienden? ¿Se entiende lo que se pide? O sea, un punito arriba, por lo menos, les pido eso. Gracias, gracias. Ahí va. Me siento más acompañado ahora. Tendrías que recorrer elemento a elemento hasta encontrar una clave con ese valor. Bueno, tiene que buscar en hash si existe una clave con el dato pasado por parámetro. No, ninguna de las dos. O sea, ¿por qué? A ver si alguien más se anima a decirlo, si no yo lo digo. O sea, ¿por qué no voy a. ¿Por qué no es ese el enunciado? Tipo, ¿qué simplicidad tendría lo que están diciendo? Ni eso, o sea, siendo una primitiva, si bien yo hay cosas que debería hacer, porque bueno, tengo la estructura interna y demás, eh, o sea, si es como están planteando, es simplemente obtener clave. O sea, no tienen otra respuesta, pues ya tienen la primitiva de obtener. Porque la idea justamente del ejercicio es eh, buscar si hay algún par clave-valor tal que el valor sea el valor pasado por parámetro. Igual, en su defensa, yo lo leí varias veces antes de preparando la clase y la verdad que me confundí. O sea, pensé lo mismo que ustedes por momentos, pero nada, es buscar el valor. O sea, si existe algún valor que sea igual al pasado por parámetro. Porque, como les digo, si fuera solo la clave es tipo, che, man, usa obtener, ¿para qué la tenés? Entonces, es hacer eso. Así que lo vamos a hacer en código. ¿Se entendió ahora? Empezando por ahí. ¿Algunos emojis ahí para responder? Buenísimo. Eh, Vamos a hacer la función. La primitiva, no. Entonces contiene valor, yo recibo un hash abierto, que tengo la tabla, bueno, sé lo que son los campos y nada más. El valor pasado por parámetro. Entonces yo lo que voy a hacer acá es recorrer lo que es mi tabla. No, estoy haciendo mal. For, o sea, descarto el índice, me fijo el valor de, para, es una cosa. Ahí, lista de hash.tabla, ahora sí. Están kilomando, me falta el range. Ahí, recorro lo que es la tabla, por los valores de esa tabla. Bueno, se murió ese. Agradezcan que esté agarrando ese, porque si no. Ay, Dios. Ahí está, perdón.
recorro esta tabla y voy mirando las listas. Entonces yo tengo que encontrar un valor que sea igual al que yo tengo en esa lista. Entonces yo digo for lista.iterador de la condición de corte sería lista. No, me falta algo en medio. Voy a hacer otro sí, iterador. Voy a crear acá. Se va a decir for. Creo que esto lo estoy haciendo bien. Estoy dando ahora. Lista. No, iterador. Ay Dios. Punto ay. Siguiente. Bueno, acá no se me completa porque no tengo implementado esto, ¿no? Iterador.siguiente. Entonces, ahí lo que estoy haciendo, o sea, lo que me decía el enunciado es que yo no puedo usar iteradores del hash. Pero por razones obvias, porque no tengo otra forma, sino tengo que, necesito, mejor dicho, utilizar el iterador de la lista, digamos, porque si no va a haber elementos que yo no podría ver. O sea, lo único que podría hacer si yo no usara un iterador sería el primer elemento de la lista y claramente me voy a estar comiendo claves, digamos, claves valor. Entonces yo acá lo que me tengo que fijar es que el actual, que sería... Acá esto me lo comí también. Me voy a guardar el actual de esta lista. Entonces digo, actual de iterador punto ver actual, creo que es la primitiva de la lista. Entonces me fijo. O sea, acá lo que me va a volver en realidad es la clave de valor. Entonces voy a hacer esto, ahora sí. Entonces yo digo if voy a poner valor actual, porque si no voy a estar pisando la variable que se me pasa por parámetro. Entonces digo if valor actual es igual al valor que yo quiero saber, devuelvo true. En cualquier otro caso, o sea, si yo terminé de iterar esta lista y en específico terminé de iterar todo lo que es la tabla y no devolví true en ningún momento, o sea, llegué a este punto, no existe un valor tal que se encuentre en la tabla de hash que esté que sea igual al que se me pasó por parámetro. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? Ok. Estoy hablando un poco con esto. Yo creo que está bien igual. En caso de duda, es el primer coso, pero bueno. Seguro hoy lo que se pasaba con Martín Oviedo, así que creo que está bien igual. Un detalle, de todas formas, por comentar algo. En realidad esto en Go no funciona porque básicamente lo que nosotros decimos para lo que es la estructura hash, lo que son los valores, son de valor any. Entonces, técnicamente, este valor actual igual a valor no funcionaría, directamente no va a compilar, porque valor actual no es un comparable. Es un detalle, de todas formas, cuando se tomó esto, obviamente esto se toma como válido, y era la idea de lo que había que hacer en el ejercicio. Así que no, eso lo comento como un detalle. Entonces, ahora pasemos, bueno, ¿quedó alguna duda? En principio del ejercicio. ¿Cuál sería la complejidad de todo esto? Que esto es un detalle importante. Puede m por n. Ok. No estaría viendo cuáles son las dos variables. Si me decís cuáles pensaste. O sea, ¿qué sería m? ¿Qué sería n? Ok. Me quedó, Rodrigo, usar cuál es tu n en el tamaño de las listas. Ok. Bueno, a ver, en principio, siempre que nosotros, por más que hablemos de una primitiva, ¿no? Lo que a nosotros nos mueve, digamos, son lo que es el TDA, o sea, lo que es la abstracción. Entonces, la idea, tanto en esta primitiva como en la mayoría que hablemos de TDAs, ¿no? Es
lo que representa es la cantidad de elementos que tiene ese TDA. O sea, la respuesta que yo tengo que dar es en base a la cantidad de elementos, a la cantidad de, en este caso, a la cantidad de claves valor, a la par de clave, a la tupla clave valor que tiene mi hash. Como digo, es un tema de abstracción y de decir, bueno, es lo que está en mi diccionario. A mí no me importa cómo está implementado. Ahora, lo que podría surgir es decir, bueno, pero vos estás recorriendo la lista, qué sé yo. Sí, pero no. O sea, recuerden siempre que tanto en un hash cerrado como en un hash abierto, como en las otras estructuras, o sea, nosotros tareas que vimos, lo importante es eso, o sea, la cantidad de elementos. Y en específico lo que iba a decir, en el tema del hash, o sea, la cantidad de posiciones que haya en mi slice, tanto para cualquiera de los dos hashes, no deja de tener una dependencia lineal con la cantidad de elementos. O sea, lo representativo es la cantidad de claves que yo tengo en mi diccionario. Y justamente, por ejemplo, en el caso de hash cerrado, yo no me acuerdo, debe haber una diapo que lo dice, pero ustedes, tipo esto del factor de carga, qué sé yo, que ahí justo me mencionaron, tipo, como mucho, la tabla va a tener, no sé, 0,8 de ocupados, qué sé yo, o sea, va a haber siempre una dependencia lineal entre lo que es el tamaño de mi tabla y lo que son la cantidad de elementos que yo tengo, básicamente. En el caso de... Ahí contesto eso. En el caso de... Parece que me quedé recordado. En el caso del hash abierto es lo mismo. O sea, si bien yo tengo el factor de carga es otra cosa, o sea, es 3 o por ahí, no me acuerdo bien cuánto era que decíamos más o menos que tiene que ser, tipo, sigue siendo una dependencia lineal en cuanto a la cantidad de elementos que yo guardo en mi diccionario. Entonces, la respuesta que ustedes tienen que dar en los ejercicios de hash es en cuanto a las claves que yo tengo en el diccionario. ¿Cómo está implementado? O sea, el hecho de lo que es mi tabla, o lo que es mi tabla con las listas, o lo que fuere, no importa. Lo representativo para un ejercicio de diccionarios es justamente las claves que tenga ese diccionario. Entonces, volviendo. La cantidad, o sea, la complejidad que tiene este algoritmo es justamente O de n, siendo n la cantidad de elementos que tenga mi diccionario. Porque aún si ustedes, si ustedes lo expresaran como la cantidad de elementos y qué sé yo, o sea, de todas formas ustedes lo pueden, ¿cómo decirlo? Reescribir en base a la cantidad de elementos. Y van a quedarles constantes, básicamente, a los otros lados. Entonces les va a quedar O de n de todas formas. Pero insisto, en un parcial, exprésenlo como la cantidad, o sea, teniendo en cuenta la cantidad de claves que tiene el diccionario y no la capacidad que tiene esa tabla de hash por dentro, ni la cantidad de elementos que tenga esa lista. De todas formas, dicho sea de paso, o sea, el tema de O de M por N, o sea, estaría mal desde el lado de que, ¿qué es N? O sea, N en todo caso podría ser la suma de todos los elementos que tiene mi lista enlazada, o sea, mis listas enlazadas. Y en todo caso, decir O de M por N también estaría mal por un hecho de que no en todas las listas vas a tener la misma cantidad de elementos. Entonces, la complejidad de este algoritmo, insisto, es O de N, siendo N la cantidad de claves que tiene mi diccionario, porque estoy recorriendo todo el diccionario para saber los valores. Bueno, una de las preguntas, o sea, hasta ahí se entiende el tema de la justificación. Buenísimo. Una de las preguntas que había justamente es, si estuviésemos buscando una clave, ¿cómo haríamos? Bueno, lo que ya dijimos, o sea, ¿qué sentido tiene buscar una clave? O sea, la forma sería el obtener. Digo, no hay otra forma. Y obviamente lo que hace el obtener por adentro en un hash abierto es en específico hashear la clave que se le hayan pasado, ver en qué posición cae y en todo caso recorrer esa lista. Y ya está. Y ahí dice, para buscar un dato, ¿cómo haríamos? Yo creo que es lo que ya respondimos. Ahí eso me mató la pregunta esa. No sé si tiene sentido. El tema de la complejidad. Ok, este es otro ejercicio. Ahora lo hacemos como una función antes de pasar al otro. Entonces, yo ahora sí, o sea, fijamos demencia lo que decía antes, hacemos lo mismo, pero para una función, básicamente. Entonces, ¿qué podría utilizar ahora que yo soy Bárbara y recibo ese diccionario?
¿Qué podría utilizar? ¿Qué estructura me brinda ser bárbara, digamos? Siendo un hash abierto, también consideramos despreciable la cantidad de valores de la lista. O sea, sí, porque, bueno, lo mismo, no es que es una cuestión de despreciable, es que vos estás expresando. Primero que, en todo caso, en un hash abierto, vos si tenés elementos en la lista, efectivamente son claves. Porque si vos borrás algo, o sea, en un hash abierto vos borrás algo, lo sacaste de la lista. Tipo, ya está. No hay otra cosa, ¿entendés? Tipo, no hay un borrado como en el hash cerrado. O sea, y de todas formas, insisto, la complejidad vos la expresas en base a la cantidad de claves que tiene tu diccionario. O la cantidad de elementos. Y bueno, sí, contestando lo que dijo Facundo, sí, usas un iterador externo, efectivamente. Yo estoy pensando, creo que es iterador. A ver, lo tengo acá anotado. No lo tengo anotado, buenísimo. Lo tengo acá, entonces. Interdiccionario sería. Uy, ya. Entonces voy a recorrer. Voy a hacer lo mismo. Estoy casi seguro que esto le estoy pifiando, pero bueno. El tema del for. O sea, las segundas dos. O sea, el tema de la condición de corte y la condición de avanzar, ¿estás bien seguro? No estoy seguro si. Creo que sí, no, es la inicialización, está bien. Estoy muy dubitativo hoy. Bueno, recorremos con un iterador externo de un diccionario. Entonces, yo lo que voy a hacer es, en este caso, hacer lo mismo que antes, básicamente. O sea, acá, como pueden ver, la firma, el iterador de diccionario, bueno, es esto, básicamente. Técnicamente, yo acá le tenía que pasar KB, ahora que pienso. Ahora sí. Sacando eso de lado. Ahí va. El ver actual me devuelve como la tupla. Entonces, yo lo que quiero ver es el valor actual. Que otra vez. Ahí va. Valor actual. Y hago iterador punto siguiente. Perdón. Ver actual. Ahora sí. Entonces me fijo. Si el valor actual que estoy viendo con mi iterador externo de mi hash es igual al valor que se me pasó por parámetro, efectivamente, este valor pertenece al diccionario. En cualquier otro caso, devuelvo false. No existe. No existe una clave tal que tenga un valor asociado que sea este valor en particular que estamos buscando. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Cuál es la diferencia entre usar una primitiva, o sea, la primitiva del hash contra la función? Buenísimo. Bueno, un hash cerrado. Un hash cerrado, me lo voy a traer más cerca. Lo tengo acá abajo. Ok. Bueno, un hash cerrado yo tengo esta estructura. Tengo una tabla que tiene celdas que tienen clave de valor, lo mismo que antes, pero tiene un estado. Entonces, en este caso, ¿qué debería hacer yo? Esto es una primitiva, ¿no? De hash cerrado. ¿Qué debería hacer yo para ver si efectivamente pertenece este elemento? Este valor en específico. Ahí. La primera es que suena el coso, el MIT. Ahí me fijo. Yo recorro la tabla en principio. Recorrer el arreglo. Sí, o sea, ok. Pero yo estoy queriendo buscar una clave cuyo valor asociado tenga este valor. O sea, igual ahora entendí lo que me quisiste decir. O sea, como que no hay una necesidad de recorrer ninguna lista. Entiendo que ibas a eso. Pero ok. Hay que acceder al estado para saber si está o no ocupado. Exacto. Exacto. Esa es la consideración que yo debería tener. Entonces, yo lo que hago es, bueno, estoy viendo las celdas que tiene mi... Perdón, me colé. Que tiene mi tabla, ¿no? Entonces yo digo for, bueno, el índice no me importa, celda que está en mi tabla, y me fijo. If celda punto estado es igual a ocupado,
Esto significa que efectivamente esta celda que estoy viendo es una clave que pertenece a mi diccionario. O sea, no es una clave ni que está borrada, ni que, bueno, ni que está vacía la celda en sí. Entonces, si la celda está ocupada y además el valor de esa celda es igual al valor que yo estoy buscando, devuelvo true. En cualquier otro caso, devuelvo false. ¿Se entiende hasta ahí? Buenísimo. Ahora, paso a esto. Hacer una función que recibe un hash cerrado y el valor y devuelva eso. ¿Tiene sentido codiar esto? Ahí dejé la pregunta. Sí y no, ¿por qué? Y los escucho. O sea, obviamente, si alguien me lo pidiera, tendría sentido. Pero digo, ¿tiene sentido siendo que ya codiamos? O sea, si yo ya codié, es una función, de todas formas. Pero si yo ya codié esta primitiva, esta función que recibe un hash abierto, en realidad recibe un diccionario, ahí está el detalle, para buscar si tiene, en mi diccionario tiene un valor. ¿Tiene sentido hacer eso para un hash cerrado, entre comillas? O sea, ¿qué están viendo acá en común? O sea, ¿qué les está diciendo las firmas de las funciones? Exacto, o sea, son iguales. ¿Por qué? Porque el tema de si es un hash, claro, o sea, el tema de si es un hash abierto o un hash cerrado es un tema de la implementación. Si yo recibo una función, que a mí yo recibo un diccionario, no me importa si es un hash abierto o es un hash cerrado. El que se va a. El que va a tener una diferencia en todo caso, digamos, en cuanto a lo que son estas funciones, es capaz cómo se maneja el iterador por dentro. Pero eso a mí no me importa. O sea, eso me lo comí. Eso a mí no me importa. Es algo que se encargó Alan en su momento y que el iterador que él me dio, porque lo codió re bien como lo van a codiar ustedes, chau, ya me soluciona el problema. Yo estoy recibiendo un diccionario, punto. Es un hash abierto, un hash cerrado, a mí no me importa, no me tiene por qué importar, es un diccionario, fin. ¿Se entiende por qué? Buenísimo. Buenísimo. Si no hay ninguna duda del ejercicio, paso a preguntar. Iba a decir cuál es la complejidad, pero bueno, la complejidad es la misma. O sea, estamos haciendo lo mismo al fin y al cabo. En un caso, tenemos acceso a la estructura interna, en el otro no. Como les dije antes, o sea, les insistí, la complejidad ustedes la expresan en la cantidad de valores. Yo estoy recorriendo todo mi hash, entonces estoy recorriendo todas mis claves. Va a ser O de n, siendo n la cantidad de elementos que tenga el hash. Entonces, como no tiene sentido codiar esto, lo dejamos así. Y vamos a pasar a hacer otra pregunta, pero si me disculpan, 2 minutos, voy al baño porque tengo que ir. Ya vengo. Deme 2 minutos. Ahí volví, perdón. Es el segundo termo que tomo hoy y bueno, no, tiene sus efectos. Bueno, si no hay ninguna duda del ejercicio, pasamos al que viene. Que está en la misma diapo y dice, para un hash cerrado, implementar una primitiva claves que devuelve una lista de, bueno, de K, que K es el tipo de datos de las claves, que devuelve una lista con las claves del hash. Aclaración, acá tampoco se puede utilizar el iterador externo del hash, mismo motivo. O sea, yo estoy
Usando la primitiva del hash, no tengo acceso a esa primitiva o a ese TDA externo que vendría a ser el iterador, entonces tengo que manejarme con lo que yo ya tengo, o sea, con lo que es la tabla. Entonces, pasando al visual, tengo que volver una lista que contenga esas claves. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es, bueno, vamos a poner respuesta, qué sé yo, o sea, o lista respuesta, lista resultado, qué sé yo. Inicializamos y ponemos crear lista enlazada de tipo K y eso. ¿Qué hago? Los escucho. ¿Qué tengo que hacer? Este es un ejercicio, entiendo yo que es fácil para ustedes, que están cancheros con la lista. ¿Qué tendría que hacer? O sea, me están viendo las claves que tiene mi diccionario. Sin miedo con esto. Recorrer el diccionario, agregar las clases a la lista. Las claves. Ok. ¿Y qué tendría que tener en cuenta cuando voy recorriendo? Recordando que es un cache cerrado, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que ver en cada celda? Perfecto. Entonces voy a hacer lo mismo que antes. Voy a decir, bueno, for celda range hash.tabla. ¿Qué tengo que ver? Tengo que ver si la celda, el estado es ocupado. Lo que hago es lista, ay Dios, lista resultado, punto. Guardo las primitivas, ¿cómo eran? A ver, la de la lista. Insertar último vamos a hacer. Es lo mismo, insertar último, insertar primero, porque no tiene un orden el hash, como ya saben. Yo solo quiero saber como ese conjunto de claves. Entonces, acá lo que tendría que agregar es celda.clave. Que insisto, sería lo mismo hacer insertar último, insertar primero. Return, lista, resultado. Entonces, ahora con toda la explicación y lo G que fui con el tema de la complejidad. ¿Cuál es la complejidad? Si está ocupada o borrada, o sea, no. Justamente lo que nos importa es que esté ocupada. Porque eso indica que efectivamente es una clave que pertenece al diccionario. Si está borrada, nada, la borraron. Tipo, ya está, no pertenece más. En algún momento pasado de la prehistoria perteneció, pero ya no. Así que no me importa. Nuevamente, que la posición esté ocupada o no va a ser un condicional que va a aparecer casi siempre. O sea, sí, en el caso de una primitiva, sí. Porque vos vas a querer saber siempre algo respecto a las claves que tiene el diccionario. Sería raro que quieras hacer algo con los borrados. Y aunque supongamos, o sea, nunca va a pasar, pero supongamos que existiera, o sea, el hecho de qué haces cuando borrás es algo que depende de cada uno, o sea, a lo que voy. Ustedes necesariamente cuando borran una clave, lo que tienen que hacer internamente es borrarla. O sea, efectivamente poner ese estado en borrado. Pero digo, yo tranquilamente también podría setear a la nada ese valor, por decir algo, y esa clave. ¿Se entiende? O sea, yo tengo, volviendo acá, yo tengo estas tres cosas, digo, lo que yo hago con clave y valor, puedo hacer cualquier cosa, total está borrado. O sea, no tendría sentido que alguien me pidiera algo con algo borrado, con algo vacío, porque lo otro no sabemos en qué estado está. No sabemos si vale lo que valió en algún momento, si no vale nada. O sea, no sabemos qué hizo Alan en la otra primitiva. Así que eso. O sea, en la primitiva de borrar sería, ¿no? Lineal, pero no me quedó claro sin n de celdas ocupadas o n de todas las celdas. No. O sea, volvemos a lo mismo. Cuando ustedes hacen un ejercicio de diccionario, tienen que expresarlo en base a la cantidad de elementos que tiene ese diccionario. A mí no me importa ni el tamaño de la tabla, ni el tamaño de la lista en el caso de un hash abierto. No, o sea, solo preocúpense, o sea, no preocúpense, solo les importa la cantidad de elementos que tiene la tabla. Sí, está bien, la cantidad de elementos que tiene el diccionario en sí. ¿Se entiende? O sea, lo que esté por detrás, lo que sea la tabla, no nos mueve. Y como dije antes, de todas formas, lo que es el tamaño de la tabla o el tamaño de las listas, que yo, la dependencia respecto a la cantidad de claves, valor que tiene mi diccionario,
es una dependencia lineal. Entonces, es lo mismo. Pero de todas formas, ustedes siempre tienen que hablar en los, ¿cómo decir? Con las variables del espacio del problema. Entonces, las variables de mi espacio de problema son las claves, la cantidad de elementos que tiene el diccionario, no lo que es la tabla en sí. Eso es otra cosa, es algo aparte y es algo de la implementación. A nosotros no nos importa. Entonces, sí es lineal, sí es ODN, pero es n siendo la cantidad de claves que tiene mi diccionario. ¿Se entiende? O sea, es algo importante. También piénsenlo que esta diferenciación que estamos hablando, justamente, que yo entiendo que es normal, porque me acuerdo que literal yo, cuando terminó la cursada, pregunté esto mismo, o sea, ¿por qué hablamos en términos de las claves y no de la tabla? Es algo normal que surja la duda, digo, y es algo normal del diccionario, porque en otras estructuras no les va a pasar que tengan como esas dos cosas, digamos, el tema de tengo tantas claves, pero tengo tanto espacio en la tabla, o sea, en otra estructura no pasa, en la lista no pasa, o sea, si vos tenés n elementos en la lista, tenés n, no sé, como n celdas, digamos, o sea, n, se entiende lo que digo. Y lo mismo con la pila, lo mismo con la cola, qué sé yo, o sea, no pasa. Bueno, en realidad con la pila podría pasar por el arreglo y demás. Pero bueno, poner con las que son las estructuras enlazadas no pasa seguro. ¿Alguna duda más respecto a eso? Bueno, tomo como que no. Entonces, concluimos que es ODN y seguimos. Bueno, vamos al otro ejercicio. No sé si lo tengo acá, creo que no. No, es el de chimuelo. Eh, entonces, lo que dice el ejercicio es esto. Dice, lo voy a presentar así, un poquito más lindo. Accidentalmente mi gato Chimuelo se puso a jugar con mi computadora en el momento que trataba de realizar una modificación sobre una base de datos. Como resultado, la base de datos se ha fraccionado, dando lugar a dos bases de datos separadas, digamos sería, donde los elementos que estaban contenidos se dividieron entre ambas. Los datos se almacenaban teniendo como clave el mail de un usuario y una lista con datos de dicho usuario. Teniendo en cuenta que revisé previamente que las bases de datos habían separado sin repetir información por usuario, es decir, dentro de las listas no hay elementos repetidos, implementar una función que recupere la base de datos sin modificar la partición que tenía antes. La última parte para mí está un poquito mal redactada, pero bueno, o sea, básicamente tenemos una base de datos que tiene como clave el mail de un usuario y como valor una lista con datos de dichos usuarios. Bueno, acá habla de una base de datos, en específico sería un diccionario, digamos, que se separó en dos. Es decir, yo en la nueva partición que yo tengo ahora como dos diccionarios, yo podría tener tranquilamente en cada uno la clave, o sea, una misma clave, digamos. O sea, en uno tener una clave y en el otro tener la misma, pero asociado tengo listas distintas, digamos. Entonces, la idea del ejercicio, básicamente, es ir juntando esta partición y decidiendo cómo tendría que incorporar esos datos. O sea, yo quiero devolver un nuevo diccionario único que contenga como claves todas las claves que estén en las dos particiones y como valores todo lo que sea que esté en el diccionario. O sea, todo lo que sea, mejor dicho, todo lo que sea que esté en esas claves. Es decir, si yo en la primera partición tengo una clave que en la segunda partición no aparece, o sea, simplemente debería agregar lo que está por lógica en la primera partición, porque es como que quedó todo en esa partición, digamos. O sea, quedó todo de ese lado. Justo Chimuele le pegó con comba y a la computadora y quedó todo de ese lado. Pero también puede pasar que otra clave esté separada literalmente en las dos bases de datos y tenga asociado listas distintas. Entonces, en ese caso, debería justamente tener toda esa información, o sea, todo lo que está en la lista, en las listas asociadas a esa clave. ¿Se entiende el ejercicio? ¿Hasta ahí? Ahí está Chemolito. ¿Se entiende?
Ok. Buenísimo. Entonces, acá. Yo tengo esto. Yo creo que esto está mal. Esto acá. Ahora me estoy dejando. A ver. Bueno, vamos a ver esto también. Me lo salté. Tenemos claves, el mail del usuario y datos, información personal del usuario. Los datos están almacenados dentro de listas. Los elementos en las listas no se repiten. ¿Y cuál es el TDA involucrado en el problema? Un diccionario, como ya dije. Es un hash abierto cerrado. No me importa. Básicamente, porque es una función. Me da igual. Exactamente. Somos bárbaros. Bueno, un poco lo que ya hablamos. Por cada elemento de un hash, debo guardar otro en el nuevo. Como no tengo coordenada ni nada, basta con agregar el dato al final o al principio, ¿por qué no? Debo dejar los dos hashes usados como estaban y generar uno totalmente nuevo con una copia de la información. Creamos un hash nuevo, recorremos uno de los hashes que nos dan. En el nuevo hash, si la clave no pertenece, creamos una lista, recorremos la del hash anterior y agregamos uno a uno los datos. Si el elemento se encuentra dentro del nuevo hash, simplemente agregamos los datos al final. O sea, básicamente lo que está diciendo los segundos es como ya los agregué en algún momento. Una vez recorrido ambos y generamos un segundo hash con los elementos, devolvemos la copia. No, creo que murió ahí la cosa. Bueno, está ahí. Me faltó copiar la primera cosa, ya me parecía. Qué cagada. A ver si lo puedo copiar esto. Ahí va. Entonces, este hash, perdón, que me salté esta parte, que ya me parecía que me faltaba algo acá en el visual. Este hash es el nuevo, o sea, lo que yo voy a volver nuevo, y yo tengo los dos diccionarios particionados y se lo paso a esta función. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, recordemos que es una función, lo primero que tengo es el backup, o sea, donde yo estoy copiando, entonces yo digo for, vamos a hacer iterador, datos, o sea, voy a recorrer el hash que yo tengo particionado, digamos. Esto probablemente le esté errando la primitiva, pero bueno, es crear iterador. Entonces yo hago for iterador, mientras haya un siguiente, paso al siguiente. Entonces, tengo que hacer, tengo que fijar si ya lo tengo en el backup, digamos, en este nuevo diccionario, en esta nueva base que estoy generando. Si ya tengo, voy a guardar el actual también, voy a poner clave actual, bueno, clave valor, no sé, aclarar que es el actual, iterador.actual. Entonces yo digo, si la clave pertenece, lo que debería hacer es agregar todos los elementos que tengo como valor, o sea, todos los elementos que tengo en esa lista, agregarlos a mi backup. Entonces, pensando... Ok, lo que tengo que hacer es obtener el valor viejo, digamos, que es la lista que yo ya tengo en el backup. ¿Cómo sería esto? Backup.obtener clave y hago for a ver, voy a agregar acá, iterador lista y digo valor punto bueno, lo mismo, no me acuerdo cómo era, pero bueno, crear iterador de la lista sería en este caso. Y hago for iterador lista, iterador punto, mientras haya siguiente, y paso al siguiente. Y hago, el paréntesis acá. Y lo que hago es valor viejo punto,
No me estoy comiendo algo, me parece. Disculpen, ¿eh? Recorro, recorro los datos de lo que es... Acá estoy mareando. La verdad me estoy mareando. Creo que es mejor que veamos el código. Ahora porque no tenemos mucho tiempo. Pero sí, en esencia es hacer lo que les estoy diciendo, o sea, es copiar los elementos que yo ya tengo, o sea, los elementos que tengo en el caso de, en los diccionarios particionados, copiarlos en el nuevo y agregarlos al final, o al principio es lo mismo, y hacer eso con los dos diccionarios. Mm, pero no, sí, la verdad me estoy mareando y me parece que es confundir más. Miremoslo básicamente. Pero es en esencia eso. O sea, la diferenciación acá en el caso de que no pertenezca en el backup es simplemente, bueno, lo que yo ya tengo, digamos, en el valor actual, lo que yo ya tengo lo agrego directamente. Pues la lista entera ya la agrego directamente al backup. O sea, tengo que hacer eso. Disculpen el mareo. Así hace lo mismo, o sea, bueno, los if lo está haciendo un poco distinto, pero, o sea, si no pertenece, crea la lista nueva y guarda esa lista nueva. Y básicamente agregar los elementos de la lista. O sea, es en esencia lo que les estaba comentando. Perdón, estoy un poco quemado hoy ya. Pero sí. O sea, el algoritmo es ese en esencia. ¿Se entendió? Perdón, ¿eh? Hay que recorrer los dos y si encontramos datos, vamos los datos, no he visto el otro. Claro, sí. O sea, si encontrás la misma clave en ambos diccionarios, cuando la encontrás en el segundo, digamos, agregas todo. O sea, es lo que comentaba, tipo, en el primer caso, o sea, en el caso de que no pertenezca ya a tu backup y lo encontrás en una de las particiones, agregas todos esos elementos a la lista de tu nuevo, a la lista de tu backup. Y en el caso de que ya pertenezca, significa que en las dos particiones tenés la misma clave, por lo cual deberías agregar al final de la lista que ya tenés en el backup lo que tenés en tu diccionario 2, digamos. Claro, sí, o sea, es un nuevo hash en el cual vas a tener todas las claves que estén en los diccionarios. Tenés la salvedad de que en ambos diccionarios, o sea, en los separados, pueden estar eh, las mismas claves. Porque básicamente eso significa que en el original esas dos listas que tenés separadas estaban juntas, básicamente. No sé si se entiende, ¿eh? Díganme cualquier cosa, porque... me mareé, la verdad, perdón. Mala mía. ¿Cuál sería la complejidad del algoritmo? Expresándolo, en este caso, sí, ¿cómo le salgo? Creo que cualquiera de las dos formas que pueden surgir es lo mismo. Sí, o sea, yo lo que es lineal, no entendí, sigue siendo una celda esa lista. No sé qué quisiste decir. O sea, lo mismo, lo tenemos que expresar en las variables que nos otorga el problema. Entonces, en el caso de este en específico, o sea, la complejidad es O de n, siendo n la cantidad de elementos que yo tenía en mi base de datos original. También se puede expresar, creo que también es totalmente válido, si quieren lo podrían hasta aclarar. Podría ser también O de n más m, siendo n más m, bueno, vamos a poner otra letra, siendo, ponele, sería O de a más b, supónganle, siendo a la cantidad de la cantidad de claves que hay en mi diccionario particionado 1 y siendo b la cantidad de datos que tengo en el diccionario 2. Pero siendo a más b igual a n, lo expresamos como O de n, básicamente. ¿Se entiende por qué la complejidad es esa? Buenísimo, buenísimo.
Y bueno, nada, después nos iban a quedar algunos ejercicios, ya estamos medio en hora. No sé si podemos ver alguno rápido, o si quieren ir. Digan ustedes, si quieren ver uno más, lo hacemos en un toque igual. Por lo menos lo hablamos, como este que terminó siendo hablado. No sé qué les parece. O si quieren cortar, como digan ustedes. Manito arriba, si quieren seguir con un ejercicio más. Manito abajo, si se quieren ir a cenar, básicamente. Son libres de... Voy a aceptar cualquiera de las dos votaciones. Se quieren ir a cenar. Bueno, está bien. Nada, igual cualquier cosa y vamos a hacer, por lo dejo comentado, bueno, uno de la guía, que lo pueden preguntar tranquilamente, uno que es del último Quatri, que lo pueden ver en el Drive, y el otro no está en el Drive me parece ya, pero lo pueden ver en la grabación de Martín del Quatri pasado, que él lo resolvió también. O sea, lo comentó un poco y bueno, dijo cómo sería, un poco como comentamos este último al final. Así que bueno, nada, si no hay nada más que hablar, si no tiene ninguna duda, si no nada, nos podemos ir todos a cenar. ¿Hay alguna duda? ¿Algo por preguntar? Bueno, perfecto. Me alegro. Para cualquier cosa, lo último que les comento a los que quedan, si quieren ver bien la resolución o no sé si lo hizo en vivo, pero creo que sí. Tienen la grabación de Martín del cuatri pasado, el ejercicio este de chimuelo. Así que nada, eso. Los dejo entonces. Vayan tranquilos. Nos vemos. Buen fin de para ustedes también. Hasta luego.